La Cámara de Diputados recibió de parte del Poder Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.744.000 millones de pesos. El viceministro de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Economía, José Rijo, depositó la iniciativa en la Secretaría General Legislativa. En otro orden, más de 20 comisiones se reunieron en la semana y estudiaron diferentes iniciativas de ley, entre ellas la de Justicia, que trabajó en la modificación del Código Civil y adecuarlo a los tiempos actuales. Asimismo, la de Trabajo continuó con la evaluación del proyecto que modifica el Código Laboral, que data del año 1992, mientras la Comisión de Interior y Policía discutió el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y la de Energía estudió el proyecto de eficiencia energética, mientras que la de Desarrollo Humano recibió una representación del Consejo Nacional de la Discapacidad. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del TRAE. TRAE, ¿por dónde va? Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano. ¿Y los muchachos están conectados? Conectados y navegando a todo motor. Cocina, dígame su posición. En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico. Dígame, profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato. Permiso, profe. ¿Qué pasó, joven? Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas. Pues ahora sí es verdad que arrancamos. Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de SOS Podcast. Hoy tenemos una invitada para mí, yo sé que para todos, pero particularmente para mí. Creo que a ella en gran medida le debo mi interés desde muy niño en ser legislador. Fue mi referencia, mi mentora y inspiración durante larga etapa de mi vida, y lo sigue siendo, por supuesto, para hacer buena política. Está con nosotros Minú. Bienvenida, Minú. Gracias, José. Yo creía que tú ibas a decir inspiración política. También, claro, entre muchas otras. Y ella dice que bueno, eso tiene que decirlo ella, no yo. ¿Qué cosa? Que me conoció desde el día que yo nací. Exacto. No, yo no te voy a poner... A pasar no voy a hacer que te sonroje, no. Pero fue verdad que yo te conocí el día que tú naciste. Así es. Está documentado. Exacto. Por ahí para la edición podemos poner una fotico de esa. ¿Verdad? Del año 88, sí. Minú, bienvenida. Hace mucho que te queríamos tener por aquí. Sí. Sí, me alegro que se haya podido dar finalmente. Teníamos ansias locas. Ajá. Sí, por tenerla, claro. La estábamos esperando. Hay una canción por ahí así que dice Sí. Las ansias locas. Minú, fuiste la fundadora principal del partido Opción Democrática, que hoy tengo el honor de haber tomado la antorcha y de presidir. Vamos a comenzar por ahí. Yo decía en mis palabras de nuestro aniversario, hace unas semanas, nuestro 10º aniversario, decía que en gran medida fuimos convocados por ti. Y que en ese momento tú usaste todo tu capital político, tu trayectoria, todo lo que cargabas contigo a lo largo de toda tu carrera para formar un nuevo partido. Y decía que nosotros nos sentíamos muy orgullosos, los militantes de Opción Democrática, de ser hasta el momento tu mayor legado político. Háblanos de eso. ¿Cómo fue el surgimiento de Opción Democrática y esa inspiración para convocar a muchos ciudadanos que estábamos dispersos, que teníamos interés de participar y no encontrábamos espacio donde hacerlo? Tú nos llamaste, nos convocaste, nos reuniste y comenzamos a trabajar para construir ese espacio. Así es, pero digamos que voy a hacer una precisión. Ciertamente yo convoqué, pero yo también me sentí convocada. Porque la verdad sea dicha, yo decidí que tenía que terminar una relación de cerca de 18 años con el PLD, que en ese momento era partido de gobierno y que siguió siendo por varios años más. Y yo era legisladora, había sido elegida en la boleta del PLD. Y yo decidí que yo no quería seguir
transitando el camino de ser instrumental para intereses particulares, en los que yo no creía, en los que no militaba y no me sentía cómoda tampoco. Ya no me sentía cómoda. Para eso yo no entré a la política para que se me pidiera el voto para alguien hacer un negocio, por ejemplo. Y eso estaba ocurriendo y tomé decisiones, hice denuncias importantes en aquel momento. Recuerdo lo de Punta Catalina, por ejemplo, que yo fui la primera persona que alertó sobre eso públicamente y que lo conté. Y entonces dije, no, esto no es, me voy del partido, pero no me voy de la política. Pero yo no tenía en mi cabeza ni en mi decisión formar un partido político. O sea, yo no me fui para hacer un partido político. Entonces, por eso digo que voy a hacer la precisión, porque yo me empecé a reunir con mucha gente y mucha gente me empezó a decir, vamos a hacer un partido y vamos a hacer un partido. Y yo siento que me convencieron casi, porque yo sabía lo difícil que era hacer un partido y lo hemos vivido. O sea, en todos los sentidos, desde quizás lo más fácil si tú tienes las ideas claras y tú sabes lo que quieres, lo más fácil puede resultar diseñar los principios y diseñar las propuestas hacia dónde tú quisieras conducir el país. Pero el trabajo para convencer y para tú hacer que la gente se involucre, sobre todo en momentos en que la política no es precisamente el santo de nuestras mayores devociones o de las mayores devociones que se quiere, como se quiere imponer, no era fácil. Y yo dije, no quería meterme en eso. Y José Horacio fue de la persona que más me dijo, no, vamos, cuenta conmigo. Y ahí estaba desde la primera reunión. Entonces, eso fue... Y hubo mucha gente así también que estaba desde aquellos momentos y recorrimos todo el país, toda la República Dominicana y cumplimos con todo. Y nos encontramos entonces con el poder que decidió que no querían lo que nosotros queríamos y que iban a hacer todas las marrullas posibles para impedir que existiéramos. Pero aquí estamos. Qué bueno. Minu, para mí, todavía, digamos, soy joven, pero cuando era mucho más joven, tú eras una política de época, era una política cool cuando nosotros éramos adolescentes. Y todo pero yo sigo siendo cool. Bueno, no que lo haya dejado de ser, sino que cuando éramos adolescentes que estábamos... Tú no me vas a viejar. No, ahora. bajo ninguna circunstancia. Okay. Pero cuando éramos adolescentes que estábamos comenzando, digamos, a incursionar en la política, a interesarnos por los temas políticos, tú conectabas, todavía lo haces, todavía conectas, pero conectabas con mucha facilidad con nosotros, con esa juventud incipiente, emergente, porque conocía los códigos de comunicación. Siempre se te ha dado muy fácil comunicar las ideas de forma efectiva. Y de hecho, hace una semana vi un video en donde salías en lo que parecía ser una vigilia por el caso del niño Llena Saibar, en donde llevabas una velita en una fila como para colocarla. Y yo quería preguntarte sobre algunos acontecimientos que hayan ocurrido durante su carrera política que la hayan marcado. Wow, yo creo que toda mi vida está marcada. Yo siempre repito que yo nunca entré a la política porque cuando yo nací la política ya estaba ahí. Entonces, claro, yo no puedo decir que no me marcó mi propia historia de la que yo vengo, la tragedia relacionada con esa historia. No fue como que, no, wow, fue como tumbar una puerta o algo así en mi vida, eso. No tenía yo otro remedio. Y luego en la adolescencia me marcó mucho la indecisión de yo saber qué era lo que yo realmente quería. O sea, porque yo no sabía si yo me interesaba la política porque entendía que debía interesarme y que estaba obligada a seguir un camino en el que llegué, o si de verdad yo tenía esa vocación. Entonces tenía como esas dubitaciones y
Y me sirvió irme fuera del país. O sea, yo vivía metida en lío aquí, tirando piedra, etcétera, porque en esa época se hacía la política así, las demandas, había manifestaciones, había una vida. ¿Estamos hablando de los 12 años? No, sí, exacto, estoy hablando de los 12 años, de cuando Balaguer. Entonces, todas las luchas sociales, yo empecé a participar de ella y me metieron presa en algún momento. Entonces, mi abuela se asustó y me mandó fuera. Pero aquí, siempre todo el mundo que me conocía me decía, tú tienes que ser, porque tú eres la hija de, y tienes que ser como Manolo, o tienes que ser como Minerva. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué es ser como Minú? Más o menos como esas dudas. Y eso me marcó mucho. Entonces, cuando me fui fuera, fui yo por primera vez. Entonces ahí me resultó fácil entender qué yo quería y descubrirme a mí misma. Y ahí tuvo que ver, la otra cosa que me marcó y que me ha marcado en la política también es la literatura. El amor por los libros, el amor por la literatura, que se lo debo a mi mamá también. A mi papá también le gustaba mucho leer, pero sobre todo yo crecí entre lo que quedó de la biblioteca de Minerva. Y entonces eso me marcó muchísimo. Ese irme a un país, a Canadá, a estudiar y descubrirme latinoamericana y sentirme dominicanamente orgullosa, latinoamericanamente orgullosa ahí, en ese norte. No tan revuelto y tan brutal, pero también un poco. Y entonces eso me marcó muchísimo y luego pues volví aquí y siempre estuve, siempre. Yo no recuerdo nunca en que yo haya como perdido de vista la importancia del compromiso político para poder hacer de tu país, de mi país y de mi mundo uno mejor. Yo le tengo dos preguntas sucesivas. Lo que pasa es que la segunda va a depender de la primera. ¿Es Minú Tavares una política rebelde? Yo quisiera ser más rebelde. De verdad, yo quisiera ser... Eso lo puedo interpretar como un sí, con vocación a más. Bueno, depende de lo que tú entiendas por rebelde. O sea, yo te digo que quisiera ser más rebelde porque hay luchas que yo siento que me quedan por echar. Y hay otras que me hubiera gustado todavía ser más, estar como más en el frente o más en la multitud, pero estar más. Algunas me las perdí. Hay batallas en las que hay que participar necesariamente. Entonces, eso es ser rebelde. Yo no estoy tan segura. Eso es ser comprometido. Ahora, en este país, yo creo que la gente me percibe como una persona rebelde. Y sobre todo, me perciben como una persona rebelde porque yo tiendo a ser sincera y yo tiendo a ser franca y yo tiendo a llamar las cosas por su nombre. ¿La sinceridad es rebeldía, entonces? Bueno, yo creo que sí, que la rebeldía, buscándole la definición para entender a Francisco, la rebeldía tiene mucho de todo eso, pero sobre todo la rebeldía tiene que ver con que, tiene que ver con que no te conformas con las cosas como están y decides dar los pasos para cambiarlas. Y en un mundo de tantas capas, ser sincero y llamar las cosas por su nombre, sobre todo en política, es un acto no solo de rebeldía, sino de valentía. Pero me parece muy bien porque yo quería saber si Minú es una política rebelde desde la concepción de rebeldía de Minú, no desde la mía. Ok. Pero ahí viene justamente, Minú, la segunda pregunta. ¿Cómo una persona que tiene la valentía, la capacidad, el coraje, el arrojo, diría yo, de desprenderse de las prácticas políticas de un oficialismo con el que no comulga, siendo parte de ese oficialismo,
al mismo tiempo es la persona que encabeza una serie de propuestas que se integran en una reforma constitucional que es la más importante de la historia dominicana, logra impulsar una reforma de la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores y de toda la política exterior del país desde su órgano principal, su órgano rector, que es el MIREX. ¿Cómo se impulsan teniendo que depender de tantas mancuernas y arreglos y negociaciones con los sectores con los que se está luchando o contra los que se está luchando, siendo rebelde, pero al mismo tiempo logrando tantas cosas desde una curul? Parecería una contradicción, porque a veces, pero no lo es para nada. A veces uno entiende, Minú, como que para uno poder lograr cosas desde el Congreso, uno tiene que estar muy a la par de lo que está pasando, estar muy metido en el sistema, contar con el apoyo de los que tienen el poder. Pero estamos viendo una persona que desde su rebeldía ha logrado grandes cosas en una curul en el Congreso Nacional. ¿Cómo se concilia esto? Haciendo lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo y como hay que hacerlo. Bien hecho. Yo siempre lo he repetido eso y creo que es así. Siendo honesto con tus propias convicciones, con tus propias ideas y sobre todo, y tal vez ahí sí podríamos hablar de valentía, defendiendo esas ideas que tú tienes, porque eso ya aquí pareciera que se perdió. Aquí y en el mundo en general, en esta sociedad líquida como la definió Zygmunt Bauman, tener ideas es casi una rebeldía. Entonces aquí, así lo vemos que tenemos un sistema de partidos en los que es difícil determinar cuáles son las ideas que diferencian a un partido de otro. Y entonces es una valentía que nosotros nos hayamos atrevido a decir, aquí estamos, vamos a defender estas ideas, vamos a hacer estas propuestas, a no tener miedo que nos cataloguen como quieran catalogarnos, que nos digan progresistas o que nos digan de izquierda o que nos digan que estamos defendiendo los derechos de las personas más vulnerables y que lo planteemos cuando nadie casi se atreve a hacerlo porque entienden que no les conviene y porque quieren decir cosas para caer bien o para que no los ataquen. Y bueno, yo creo que eso ha sido el signo, si de algo me puedo sentir satisfecha, es de que eso se lo hemos impregnado a Opción Democrática. Opción Democrática es un partido que la gente dice, somos pequeños porque somos un partido pequeño. Pues somos un partido pequeño, no nos da miedo decirlo, entre otras cosas porque estamos trabajando para ser grandes, pero estamos trabajando para ser grandes de una manera distinta y cuando José Horacio habla de la buena política se refiere a eso, ¿no? Se refiere a ser honesto con el pueblo al que queremos representar, al que queremos mejorarle sus condiciones de vida, su dignidad, su integridad. Y eso es lo que hacemos. Entonces nos atacan muchísimo. Bueno, pues nos atacan, pero no tenemos ninguna duda de que lo que estamos defendiendo va a triunfar y se va a poder hacer. ¿Ustedes saben por qué? Porque es lo correcto, porque es lo bueno, porque es lo que necesitamos. Más de lo mismo no necesitamos y no queremos. A propósito de esas ideas, Minú, a mí me parece sorprendente que la mayoría de los políticos que hoy salen punteros en las encuestas a nivel nacional, nosotros no sepamos qué piensan sobre un problema estructural de la República Dominicana. Y antes de iniciar, mencionabas que eres una política prospectiva, que mira hacia el futuro. ¿Cómo crees que va a ser la política de la República Dominicana, tal vez tan cerca como el proceso electoral del 2028 o mucho más adelante de aquí a 10 años? Mira, yo quisiera tener esa bolita, esa bola así, quisiera esa bola de cristal, pero la verdad es que en este momento de incertidumbre que vive el mundo,
Y lo vive el mundo más que la República Dominicana, porque nosotros somos un país muy isla, ¿eh? O sea, nosotros somos un país que nos hemos acostumbrado a mirarnos siempre el ombligo y llegamos a los procesos con bastante retraso muchas veces. Y no solamente en términos políticos, en términos culturales en general. Si tú te pones a mirar, por ejemplo, en la literatura dominicana, por ejemplo, cuando aquí llegó el positivismo o el neoclásico, cuando ya en el resto de América estaban los modernistas acabando, por ejemplo. La isla como presidio, diría algún poeta. Exactamente. Como entonces, presidio. bueno, el mundo está atravesando por un periodo que yo creo que lo caracteriza es precisamente la incertidumbre. La suerte es, como dice Byung-Chul Han, que las incertidumbres no las soportan las sociedades demasiado tiempo. Y yo tengo entonces esa esperanza de que, pero aquí estamos actuando como si no pasara nada en el resto del mundo. Y yo creo que este es un momento en que nosotros necesitamos vernos en ese espejo y que necesitamos tenerlo ahí, mostrarlo siempre, porque lo que sea que vayamos a hacer, cada vez será más difícil hacerlo solos. O sea, no es verdad que va a poder ser la política como era antes, aislada, al margen de lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica o en el resto de Occidente en términos generales. No, yo creo que cada vez nos va a afectar más, cada vez está más presente. O sea, yo no creo que nosotros podamos seguir con los ojos cerrados a lo que está pasando en Palestina hoy. O sea, y que podamos ser indiferentes a ese genocidio que está cometiéndose ante nuestros ojos y que eso no nos va a costar nada. Yo no creo tampoco que podamos ser ignorantes de esa crisis que se está queriendo incubar no solamente en el Caribe, sino en toda Latinoamérica. Ese empuje que se nos está dando a dejar de ser de alguna manera una región de una relativa paz, y digo muy conscientemente lo de relativa, y que se nos está queriendo conducir a que ese sea nuestro pasado, a que nos metamos de lleno en un mundo belicoso, determinado por un belicoso, además, por una persona que define políticas a través de un mensaje de 140 o de 280 caracteres, define las políticas y que hace de cualquier decisión una guerra. O sea, ahora los aranceles son un instrumento de guerra. O un misil de $2,000 millones sirve para ser lanzado a una lancha que no se sabe si de verdad existió. Y que, o sea, es en esa locura en la que estamos. Pero eso está ocurriendo no en el patio trasero de los Estados Unidos, está ocurriendo en nuestro patio delantero, porque nosotros estamos en el Caribe y no podemos olvidarnos de que formamos parte de ese entorno, de que tenemos una constitución que tenemos que respetar, por ejemplo. Y lo digo también ante las amenazas, por ejemplo, de intervenir en un país de la región, como es Venezuela, por ejemplo, y que nosotros digamos como que no asumamos posición. La Constitución de la República es clarísima con respecto a lo que nos corresponde hacer como nación. ¿Cuál es la política nuestra de no intervención, de respeto por la soberanía de todas las naciones? Y eso queremos que sea para nosotros, independientemente del régimen que esté, independientemente si estamos o no de acuerdo con ese régimen. ¿O nosotros vamos a cambiar eso que somos? Por eso digo también que estamos grabando este episodio en un momento en que de alguna manera el gobierno dominicano por primera vez se atreve en mucho tiempo a levantarse un poquito de las rodillas en las que vive, en las que ha decidido vivir arrodillado, y se atreve a decir que lo que ocurrió
en Qatar por parte de Israel es una acción que tiene que ser condenada. Bueno, pero porque Estados Unidos ya la había rechazado también. Bueno, en gran medida. Igual, pero y me alegro que lo matices, porque era necesario ese matiz, pero igual, como quiera. Yo creo que le tienen también igual de miedo a Israel que a Estados Unidos. Claro. Israel está muy metido en este país, ¿eh? O sea, desde hace mucho tiempo. Aquí no somos ajenos, digamos, a la presencia de la Mossad, por ejemplo, hace mucho tiempo. Y eso se ha promovido y se ha promovido del Estado y de los diferentes gobiernos, porque no solamente de este. Hay una contribución, una cooperación, una colaboración que se ha mantenido durante mucho tiempo y que termina imponiéndose como el Estado. Claro. Mira, yo quiero que vayamos, estamos yendo con visión hacia adelante. Bueno, pero él quería ver prospectivo, pero también compartiendo un poco del pasado. Y en ese mismo ir y venir, quiero ahora ir un poquito hacia atrás. Porque el voto preferencial para elegir legisladores, diputados específicamente, se estrenó en el país en el año 2002. Hasta el 98, que fue la última elección previa a la del 2002 para elegir los diputados, eran por lista cerrada. Entonces, el ciudadano no podía elegir el diputado que quiera que les represente, sino que el partido presentaba una lista con un orden predeterminado y el ciudadano votaba por el partido en el orden ya establecido por el partido. A partir del 2002 es que se abre la lista. Entonces, se colocan las fotos de los candidatos y el ciudadano puede preferenciar quién de esa lista quiere que les represente. Y ese pasa, el que más votos obtenga pasa a ocupar la primera posición de la lista. Y cuando se estrena ese método es precisamente en las elecciones en las que yo fui elegida fuiste elegida por primera vez como diputada en el año 2002. Yo lo recuerdo muy bien. Yo estaba en octavo curso. Tenía 13 años. Andaba de agentado conmigo. Para arriba y para abajo. Montado en la campaña, en caravana y todo. Y recuerdo, no se me olvida, que en esas elecciones fuiste la diputada más votada del PLD a nivel nacional. En las elecciones de 2002, que era la primera vez que tú podías elegir directamente un candidato. Y luego lo repetiste en el 2006, 4 años después. Fuiste la candidata a diputada más votada del PLD en todo el país. Y aspiraste a presidir la Cámara de Diputados. Aspiraste en un momento también a la senaduría del Distrito Nacional, en un momento en el que los números te colocaban en una posición muy privilegiada, pero no obtuviste la candidatura a la senaduría, tampoco pudiste tener el honor en 3 periodos, 14 años como diputada, de lograr la posición de presidir la Cámara de Diputados. Y de alguna manera, en ese ínterin, y creo que influyó en que eso fuera así, en que a pesar de que te propusiste esos objetivos políticos no alcanzarlo, te vimos desmarcarte de la posición oficial de tu partido. Lo vimos, Francisco lo mencionaba, cuando la reforma constitucional. Yo recuerdo que nosotros estudiábamos Derecho en esa época y estábamos muy atentos a lo que allí pasaba. Quiero que nos hables sobre los temas neurálgicos de esa reforma constitucional que enarbolaste. Porque se hizo famoso un pacto de las corbatas azules que concertaron el entonces presidente Leonel Fernández con el líder de la oposición en ese momento, que era el presidente del partido mayoritario de la oposición, Miguel Vargas Maldonado. Y entonces, recuerdo que jugaste un rol importante para que muchos de esos consensos que se habían alcanzado en ese pacto quizás no quedaran del todo. El artículo que habla sobre el mandato imperativo, ¿qué rol jugaste tú en ese rol tan importante? ¿Y qué significa eso para el ejercicio legislativo? Lo voy a dejar ahí porque tengo varias cosas más bien, porque aquí por lo menos Francisco hablaba de que iba a hacer dos preguntas, pero tú hiciste como 17. Sí. Lo voy a dejar ahí por eso. Mira, vamos a ir por partes. Yo siempre he sido defensora de lo que se llama aquí el voto preferencial, que yo le digo el voto directo. Y que le digo voto directo porque es lo que manda la Constitución. La Constitución dice que se vota por alguien directamente.
en los diferentes niveles, tanto municipal como congresual, como presidencial. Es lo mismo. O sea, pretender que no se vote por los representantes, por los legisladores de manera directa, es como pensar que tú digas, voten por el partido para que sea presidente de la República. O sea, solo que son diferentes niveles. Sí. Niveles de votación, pero también diferentes poderes del Estado. Entonces, yo siempre lo he defendido. Que no dejo de tener preocupación y he tenido muchas discusiones con muchos compañeros del partido o de otros partidos con respecto a ese tema, porque de verdad yo creo que estamos en un momento en que necesitamos pensar la democracia, de qué democracia es que estamos hablando, cuál democracia es la que tenemos. ¿Es democracia? O sea, en todos, a nivel, digamos, conceptual y a nivel también de cómo se expresa y de cómo se administra esa llamada democracia liberal en la República Dominicana, y no solamente en la República Dominicana. Yo creo que está en entredicho la democracia actualmente, y nadie se le ocurre dudarlo, ¿verdad? Cuando tú tienes un presidente de un país que decide quitarle los recursos a las universidades por la forma en que piensan, entonces, o sea, ¿de qué democracia tú me estás hablando cuando además te has autodenominado como el paladín de esa democracia en el mundo y le exiges comportamientos así a eso? Entonces, la representación dentro de ese concepto de la democracia también hay que revisarla. Esa relación de representación entre el representante y o la representada. Me parece que son temas que necesitamos hablar, que a mí me encantaría verlos a ustedes discutiendo aquí en este programa, en este podcast, de ese tipo de temas, ahí sacándose las uñas entre ustedes y viendo a ver a dónde llegan, si es posible llegar, porque aquí hace falta que pensemos qué es lo que vamos a hacer con el país, cómo lo vamos a gobernar, cuál es el sistema, y dejar de pensar en la democracia como si fuera la panacea universal, porque definitivamente no lo es. Y no lo es porque la gente ha dejado de creer en esa democracia. ¿Por qué ha dejado de creer en la democracia? Porque la democracia no ha sido capaz de resolverle sus problemas fundamentales. Entonces, al final se ha acabado conformando con ser un evento que se expresa en concursos electorales, y yo hablo de concursos electorales con mucha conciencia, porque eso es lo que tenemos en la República Dominicana, no son elecciones limpias, libres, competitivas, están dominadas por el dinero y por los recursos, y el uso de los recursos públicos por quien está detentando el poder ejecutivo, el partido que sea en el momento que sea. Concursos electorales precedidos por una pasarela impúdica de dinero y exhibición. Y entonces sigue siendo el tema del voto preferencial el central en esa discusión. O sea, es eso lo que quería plantear. Pero en ese momento del 2010, a donde nosotros sí estábamos discutiendo a profundidad todos estos temas, y yo creo que ese es uno de los méritos que ese proceso tuvo, que quizás fue el más importante proceso de discusión constitucional por el que hemos atravesado en la República Dominicana. Y eso, pues, es un mérito que esa Constitución de 2010 tiene. Yo dije siempre, y lo dije ahí mismo en el propio salón de la Asamblea, cuando estábamos en la Asamblea Revisora, que esa era una Constitución que iba a tener luces y que iba a tener sombras. Pero había que avanzar. Y yo creo que es un avance con respecto a la Constitución del 66 que nosotros teníamos. Un importante avance. Y no solamente por lo que ya es un mérito, que es el de haber incorporado y haber definido todos los derechos
fundamentales. Los derechos fundamentales, bueno, los derechos fundamentales son los que están en la Constitución, pero ahí están todos los derechos humanos, todos los derechos políticos, los derechos sociales, derechos ambientales. Es decir, entonces ese mérito tiene esa Constitución. Yo quería mucho más. Y yo algunas cosas, ahorita antes de empezar el programa que ustedes me preguntaban de cosas que me habían dado satisfacción, yo creo que un momento de satisfacción fue tumbarle el pulso al pacto de las corbatas azules cuando se estaba discutiendo el tema del mandato imperativo. La gente a veces no entiende qué es lo que es el mandato imperativo. Es difícil de entender. Es un concepto que viene desde los ingleses. Cuando la primera vez con la Cámara de los Comunes. Es decir, el concepto de representación no te obliga a hacer lo que dice quien vota por ti. O sea, cuando yo voto por ti para que seas diputado, yo te estoy dando la responsabilidad de representar mis intereses, pero no te estoy diciendo que si yo voy a pedirte que hagas algo, tú lo tienes que hacer. O sea, estoy tratando de decirlo como de manera bien simple para que se entienda. Y lo que se quería hacer en ese pacto de las corbatas azules era entregarle la representación a los partidos. Eso era lo que se quería hacer. O sea, decir que quién iba a decidir que si tú te ibas, porque eso era lo que habían incorporado, que si tú eras un legislador y votabas distinto del mandato que te daba la cúpula del partido al que tú perteneces, el partido te podía sustituir. Eso fue lo que incluyeron ahí. Entonces, como que decir que si yo votaba contra la propuesta de Punta Catalina, por ejemplo, para poner un tema que estuvo muy en el debate después, si yo votaba en contra de ese contrato, el partido me podía votar del partido y por lo tanto podía sustituir, si me votaba del partido me podía sustituir a pesar de que el pueblo me había escogido. Entonces yo creo que yo dije un discurso ahí en la Cámara que se llamaba así, en defensa del poder legislativo. Y yo recuerdo que cuando yo me paré y dije ese discurso, empezó a pararse la gente ahí en la asamblea. Como, pero no habíamos visto que eso estaba incluido, porque estaba así como, tú sabes, como se dejan pasar las cosas cuando se quieren dejar pasar para defender intereses particulares. Entonces, eso fue, bueno, yo recuerdo a Julio César Valentín, que era vicepresidente de la Asamblea, que se paró de allá y vino a hablar conmigo. Entonces, bueno, esos fueron temas importantes y otros donde me derrotaron, francamente. Sí, bueno, pero eso también es parte de la democracia. Por ejemplo, y ahí cuando eso se cayó, cuando ese primer tema se cayó, esa primera propuesta, porque lo que habían dicho era que todos los legisladores del PRD y del PLD debían votar a favor de las 62 acuerdos que habían llegado Leonel y Miguel Vargas. Y esa fue la primera que se cayó. Y después que se cayó esa, se cayó el pacto completo. Bueno, o gran parte del pacto. ¿Usted no cree que la calidad legística y la calidad de los legisladores que nosotros tenemos hoy es muy inferior a la que había cuando usted era diputada? Yo sí lo creo. Pero además, no solamente, es que ha ido disminuyendo en cada ocasión. En cada nueva elección ha ido disminuyendo. Pero tú no se lo puedes echar al sistema. No le puedes echar la culpa al hecho de que haya el voto directo. Se lo tienes que echar a esa culpa la tienen los partidos, esa culpa la tiene el sistema político y el sistema de partidos en la República Dominicana, que ha optado por contaminar esa elección, esa relación entre representantes y representados, con el uso de recursos económicos. O sea, ahora cada vez más es más difícil. Aquí gana el que tenga presupuesto, no el que tenga propuesta, ¿no? Exactamente. Entonces, es utilizando todo lo que hay
todos los recursos mal habidos, tomando decisiones como aprobar leyes de partidos y leyes electorales que son leyes que digamos, en lugar de tratar de controlar esos males que tiene el sistema, lo que hacen es ponerle mucho más brasa para que se empeoren. Y eso fue la ley de partidos del 2018. Y eso fue la ley de partidos después del 2023. Y fue el resultado de acuerdos entre esos partidos mayoritarios. Tú dices, ¿qué hay que hacer en la República Dominicana? De verdad, si quisieran mejorar la representación, si quisieran tener mejores legisladores en el Congreso, que tiene una labor que es como la zapata de cualquier país, de cualquier democracia que se quiera respetar, que es ver cómo es que va a ser el país, cuáles son las leyes que va a tener, cómo se va a regir, cómo se va a administrar, hacia dónde quiere ir. Y eso se hace en las leyes, eso se hace en esa discusión, porque a veces no vemos la importancia que tiene una decisión, porque no sufrimos las consecuencias de inmediato. Pero en una decisión de cualquier ley que pasa desapercibida, nos están fuñendo la vida quizás por los 30 o 40 años siguientes. Así es. Entonces, eso es fundamental. Pero hasta la prioridad de cómo se va a invertir o a gastar el dinero público, porque la Ley General de Presupuestos se aprueba todos los años por el Congreso y lo que se termina haciendo, en muchos casos, es simplemente validar lo que manda el Poder Ejecutivo. Y la gente no comprende la influencia que pueden tener los legisladores en la solución de sus problemas, en la calidad de los servicios públicos, en la prioridad que deben de tener sectores importantes de clases vulnerables o sectores estratégicos del país, cuando realmente es el Congreso que aprueba esa ley de presupuesto, que es la que tiene que ejecutar el Poder Ejecutivo. No, pero aquí eso no se ha respetado nunca. Aquí, con excepción del 2003, del presupuesto del 2003, desde el año 1948, por ahí, que cuando Trujillo era el dictador que era y mandaba los presupuestos como eran y se estableció, fue un año importante donde se estableció como esa ley de presupuesto, el Banco Central, etcétera, que hubo como todos esos cambios. Entonces, para acá se sigue aprobando el presupuesto igualito. Claro. O sea, que sí. Yo tengo una anécdota sobre eso. Con Máximo Castro, que bueno, le llamaban el decano de los diputados, fue diputado como por 9 periodos, desde 1986. 40 y pico de años. Hasta el 2024, esos últimos 4 años que compartimos, los 14 años que tú fuiste diputada también compartiste con él, en una discusión sobre el presupuesto general del Estado, en mi primer año, que teníamos como unas partidas, que si no estábamos de acuerdo o no, y me acuerdo que él tomó la palabra en la comisión bicameral y dijo, un momento, vamos a decirle algo claro para los que sepan. El presupuesto no se le cambia al presidente, eso se aprueba tal cual como llega, que él tenía 30 y pico de años y que eso había que aprobarlo así porque así es como se ha hecho siempre, así es como hay que hacerlo siempre. Y yo me acuerdo que eso se generó. Sí, me chocó muchísimo porque decía, bueno, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué el Estado Dominicano invierte en una infraestructura llamada Poder Legislativo? Se aboca a hacer unas elecciones, participamos, concurrimos, y luego entonces el presupuesto, que es lo que significa, entonces todo esto es un bulto y un teatro. ¿Para qué estamos discutiendo y leyendo este proyecto si igual hay que aprobarlo tal cual como venga? Entonces, eso me pareció indignante. Bueno, y también sabemos que, o sea, no tiene por qué ser así. Es así por la cultura política que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y es esa, ¿no? No sé, y la ley de presupuesto, que no es una ley orgánica, por cierto, es una ley que de alguna manera es como la ley más importante. Y lo es. O sea, en efecto lo es. Pero no es verdad que no puede ser cambiado. Y que sobre los hombros de esa ley de presupuesto anualmente se dan la tarea de derogar y de inaplicar muchísimas otras leyes. Claro. Sí, exactamente. Ese fue otro pleito que yo llevé a cabo en el año 2010, 2011. El del 4% por la educación. Por la educación. Y yo era del PLD. Y a mí me llamó Leonel Fernández a Palacio, como llamó a otro grupo de legisladores que votamos en contra del presupuesto. Y simplemente porque le decíamos es que no puede tener esa
no puede tener incluida la ley de presupuesto un numeral que diga que esa ley de presupuesto pone en pausa la Ley General de Educación, que es una ley orgánica, cuando la ley de presupuesto no es orgánica. Y yo decía, quítenle eso y vamos a discutir, porque el compromiso del gobierno era aplicar el 4%, como efectivamente después se aplicó. Y a mí me llamaron para darme mi pelita. Sí. Entonces, parece que ver lo que decía Francisco de lo de la rebeldía. Bueno, y yo les dije... Y yo le dije lo que yo entendía. Tuvimos una buena discusión. Yo recuerdo que el presidente Fernández llevó muchísimos libros, llevó muchísimas leyes de otros países y un informe de Atalí y etcétera, y lo llevó ahí. Y yo le discutí claramente que podía hacer todo eso en otro lado, pero que el compromiso que teníamos en la República Dominicana con la ley de educación que él mismo había promovido y que él mismo se había comprometido a cumplir, era 97. Sí, pero o sea, todo eso, y fíjate, y José Horacio sabe también, José Horacio logró, cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto del año para el 2022, con el tema de Pedernales. ¿Tú te acuerdas que era... O sea, eso fue un contrato de un fideicomiso. Un contrato de un fideicomiso. El de Pedernales, porque con la ley de presupuesto el tema que yo trabajé fue el del ajuste por inflación, que es un artículo que incluye en la ley. Con ese todavía no hay manera de que el gobierno entienda que tiene la obligación de cumplir no, claro, con ese ajuste. Pero con el caso del de Pedernales, que se logró y fue fundamental. Por eso ahí yo digo lo importante que es el trabajo combinado de la sociedad civil organizada con actores políticos comprometidos con causas sociales. Cuando la hay, se logran cosas. Porque en ese momento del de Pedernales, de ese fideicomiso, un grupo de organizaciones defensoras, de la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, había denunciado que ese contrato incluía áreas protegidas y que eso violaba la ley sectorial. Y entonces nosotros lo denunciamos dentro del Congreso. Y esa denuncia dentro del Congreso, más la presión que pudieron ejercer la sociedad civil frente al Ministerio de Medio Ambiente, se logró que se enviara una adenda y una modificación a ese contrato que mandó el propio Poder Ejecutivo. Y eso yo creo que es un ejemplo de un momento en el que se vio a un Poder Legislativo haciendo contrapeso a regañadientes, porque dio trabajo. Incluso el oficialismo no estaba de acuerdo. O sea, ellos entendían que si ya eso venía así del Ejecutivo estaba bien. Pero se logró la presión y el presidente de la República mandó una adenda y modificó el contrato para excluir las áreas protegidas. Pero mira, por eso yo soy muy, muy defensora, por ejemplo, y lo defendí y sigo creyendo en esa, digamos que eso es una de las medidas mejores con las que podríamos contar, que era con la división de las elecciones y que no fueran las elecciones congresuales conjuntamente con las elecciones presidenciales. Y por eso se había cambiado. Yo estuve ahí para que se pusiera, es decir, y lo defendí para que fuera cada 2 años. O sea, que fuera alterno. 2 años, o sea, cada 4 años, pero en años como estaban alternos. Antes del 2006. Exactamente. Entonces, eso es bueno porque eso permite, siempre saludable para la gobernanza, para el gobierno de un país, que esos contrapesos de verdad se expresen en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sobre todo. Bueno, pero si tuviésemos elecciones a medio término, el PRM estuviese bien asustado de cara al 2026. Bueno, porque pero perdería muchos diputados y muchos alcaldes. Yo estoy de acuerdo, por eso digo, o sea, en el 2026 la gente le votaría en contra de manera yo puse como ejemplo el 2003, precisamente por eso, porque ahí en ese momento se logró hacer un contrapeso entre las mayorías, digamos, que había en el Congreso Nacional. Del 2002 al 2006, Del 2002 al 2006. Y hubo, mira, yo fui diputada en minoría y en la oposición. Después fui diputada en minoría y en el gobierno. Y después fui diputada en mayoría y en el gobierno. Y eso es lo peor que puede haber para un país.
cuando el Poder Ejecutivo tiene mayoría también absoluta en el Congreso, porque entonces se pierden las posibilidades de ejercer ese contrapeso. Y esa cultura política de la que usted hablaba, de que, bueno, llega el proyecto de presupuesto nacional del país, nadie le hace la contra porque la manda el presidente. ¿Cómo nosotros pudiéramos cambiar esa cultura política? ¿Tienen que desaparecer los actores que tenemos desde hace décadas pululando en la política para que eso ocurra? Bueno, también. Claro que sí. O sea, si queremos mejor política, necesitamos mejores políticos. Pero hay jóvenes políticos, Minú, que están surgiendo y que tienen los mismos vicios. Y que tienen vicios peores que los que aprendieron de sus antecesores. No, está bien. No, eso está claro. Yo dije que necesitábamos mejores políticos. Como Yuri se refiere a la salida de políticos que tienen ya tiempo en el medio, pero hay políticos que tienen tiempo en el medio, como lo tiene usted, que benefician al sistema y a la clase y a la institucionalidad. Pero hay jóvenes que vienen surgiendo. A propósito de las elecciones pasadas que hablamos, nosotros los tres fuimos no solamente testigos de excepción, fuimos participantes de un proceso donde visitar un sector implicaba averiguar primero si el plan social llegó con neveras, estufas y abanicos a regalárselo al barrio completo. Y eso era respaldando una candidatura. Pero eso lo vienen haciendo todos los partidos que han estado en el gobierno. Estamos de acuerdo. Y de ahí no es... Estamos de acuerdo. Ahí inocente no es ninguno de los partidos, incluyo la Fuerza del Pueblo también, me perdonan. Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de que eso era en respaldo a la candidatura de una figura política joven que uno esperaría otro tipo de prácticas. Sin embargo, el Congreso actualmente está lleno de jóvenes. ¿Por qué uno esperaría una práctica? A ver, distinta. ¿Porque son jóvenes? No solamente porque son jóvenes, sino porque ya la contaminación... Porque esto no es un problema generacional. No, estamos de acuerdo, es sistémico. Es sistémico. Y las medidas que hay que tomar, para contestar tu pregunta, las medidas que hay que tomar pasan por cambiar esa regla del juego. Porque si tú por ejemplo, le pones topes de verdad a los gastos que se pueden hacer en una campaña, el costo de esa campaña va a hacer, digamos, va a tratar de equilibrar un poco esa participación y que se cumpla con lo que está en papel en la Constitución de la República, lo que se supone que se debe garantizar una competencia equilibrada, equitativa, una competencia sin privilegios, pero no. El problema empieza en los partidos. O sea, los topes que se ponen para los gastos, las posibilidades que tiene alguien. Señores, Ramón Alburquerque hace unas semanas denunció que él era el encargado, dijo, yo era el encargado, y eso está en las redes, yo era el encargado de la campaña de los senadores para las elecciones del año pasado. Y nosotros le dimos a cada candidato a senador del PRM 563 millones de pesos. ¿A cada uno? A cada uno, 563 millones de pesos. Entonces, después, ¿qué tú te vas a preguntar? Pero lo que le dio la Junta nada más le da para 2 o 3 senadores. Todo lo que le dio la Junta. Bueno, y él lo dijo así mismo, con esa tranquilidad. Entonces... Y aquí no pasa nada. Sí, pero no perdamos de vista, Minú, también, o sea, que desde el año... Que ahí se puede competir. Pero que no perdamos de vista, y voy a asumir total responsabilidad de lo que voy a decir, la voy a asumir de manera individual, no perdamos de vista que desde el año 2020, cuando el PRM viene obteniendo más posiciones en ambas cámaras, en el gobierno y en los municipios, estamos viendo una oleada de legisladores y de dirigentes del PRM sometidos por narcotráfico, lavado de activos, extraditados, apresados en Estados Unidos, y aunque cualquiera quiera decir que eso ha estado en la vida pública y en los partidos políticos durante toda la historia de la República Dominicana, lo que se está viendo ahora es algo sin precedentes. Entonces hay que ver, bueno... Pero ¿por qué tú quieres asumirlo tú solo? No, la responsabilidad. No, lo asumo todo, claro. Lo asumo porque para mucha gente es una conversación. No tenemos temor con eso. porque por eso es que yo me atrevo a decir también con mucha seguridad de que ha ido cada vez empeorando. Porque cada vez lo que hacen esos partidos grandes es escoger candidatos y candidatas para ponerlos en la boleta porque tienen dinero, porque están en el narcotráfico. Y mira, ¿y cuál es el costo
que tiene el PRM, luego de haber hecho eso que ha hecho y de haber impuesto una serie de representantes que son una vergüenza para la República Dominicana, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Como en las alcaldías. Como en las alcaldías. Ni contar, y los escándalos están ahí. Y regidores, porque uno de los casos presos por narcotráfico es un regidor. Y ya sabremos, sea, y ya sabremos, porque aquí vino César Fernández hace unos días y él dijo algo interesante. El nivel de corrupción en el que ha incurrido un funcionariado, un gobierno, se sabe después que ese gobierno termina. O sea que en ese mismo grupo de narcotraficantes y personas que vergonzosamente están hoy en funciones públicas, ya sabremos en el Poder Ejecutivo cuántos hay después que salga este gobierno. Porque los tiene que haber también. Pero no sé si eso tengo que asumirlo yo solo. Pero no le tienen temor. Y entonces reciben mensajes que tienden a incentivar el ejercicio corrupto de la política. Porque ¿qué es lo que acaba de ocurrir ahora mismo con la tal llamada justicia independiente de la República Dominicana, que tanto se ha cacareado y que no es independiente nada, como todos sabemos? No puede ser con el sistema que tenemos, con la constitución que tenemos, con el ordenamiento. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está diciendo? Si tú tienes a alguien a quien estás sometiendo a la justicia por haber desfalcado al Estado Dominicano por más de 20,000 millones de pesos, ¿ok? Más de 20,000 millones. Y llegas a un acuerdo para que devuelva 3,000 millones, como es el caso del cuñado de Danilo Medina. Menos de lo que le dieron a los senadores del PRM. 3,000 millones, 3,000 millones. ¿Y qué es lo que puede decir cualquier funcionario de esto que está puesto ahí para eso? Para buscarse lo suyo, lamentablemente. Claro. ¿Qué es lo que puede decir? Bueno, me robó 20,000, devuelvo 3,000 y me quedan 17,000. Entonces es un negociazo, y sobre todo si no tienen ningún talante ético. Ninguno, porque no tienen ese... Un alto grado de rentabilidad. O sea, ese es el peor mensaje. Claro, sí. Eso es gravísimo, ese mensaje que estamos dándole al país ahora mismo y que se le está dando a esos funcionarios. Porque ustedes creen que no lo van a hacer el cálculo. Claro. Van a hacer ese cálculo. Porque ninguno lamentablemente ha ido ahí a servir, sino a servirse. Minu, una de las cuestiones que más preocupan actualmente es la situación de deterioro y la mala calidad de los servicios públicos en la República Dominicana, que si bien históricamente venían acumulando una deuda social frente a los dominicanos y dominicanas y a quienes vivimos en este país, pues en los últimos años se ha visto que servicios como el 911, el servicio de transporte masivo, que se supone que debía estar en una situación actualmente y todavía no se ha logrado por falta de planificación, de capacidad y demás, y otros servicios que son importantísimos como los medicamentos de alto costo, pues están en una situación muy crítica en la República Dominicana. Ustedes no son un partido pequeño, ustedes son legalmente un partido minoritario, pero ustedes tienen una grandeza que no tienen muchos otros partidos, que es que Opción Democrática tiene un público, una serie de seguidores que se sienten protegidos y defendidos en ideas muy específicas y concretas. ¿Qué ustedes como partido, que usted desde su experiencia política, desde su paso por el Estado, cómo podría evaluar la situación actual de la República Dominicana de cara a los servicios públicos, que es, digamos, la manifestación directa y concreta del trabajo del Estado Dominicano a favor de la gente, o que debería hacerlo? Bueno, vamos a decir que yo tengo un poco de diferencia contigo en el enfoque, porque para mí eso no son servicios públicos. Y yo creo que el error es hablar de servicios públicos. Son derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Entonces, cuando lo que se está, digamos, deteriorando o lo que se está desfalcando es SENASA, cuando lo que se está privatizando son los hospitales de la República Dominicana, se está incumpliendo una obligación del Estado dominicano, que es el de garantizar el derecho a la salud, que es un derecho universal. Entonces no son servicios, son derechos que el Estado tiene que garantizar.
Y el enfoque es importante. Porque si tú lo ves como servicio, bueno, pues puede llegar fácilmente a la idea de que lo que hay es que privatizarlo. Y así es como se ha llegado. Y así es como hemos llegado a esa conclusión. Pero son derechos que están establecidos en nuestra Constitución, por lo que se ha luchado muchísimo. Y estamos hablando de salud, como podemos hablar de educación o como podemos hablar de salario. José Horacio tiene permanentemente un discurso y el partido también en defensa de la necesidad de que se cumpla con el derecho a un salario digno en la República Dominicana y a que se cumpla con otras leyes, no solamente con la Constitución y con el cumplimiento de ese derecho. Pero no. ¿Cuál es el balance? El balance que yo tengo de este gobierno es que este gobierno es un gobierno incapaz, que es un gobierno improvisador, que es un gobierno privatizador, que ha optado por entregarle las instituciones del Estado a personas que no creen en esas instituciones y que quieren privatizar esas instituciones. Y eso se ve cuando tú, analizas a quién se ha puesto como ministro en salud pública. A un empresario de la salud. ¿A quién se pone como ministro de la vivienda? A un empresario de la vivienda privada. ¿Para qué? Por poner solo 2 ejemplos. Entonces, es ahí que nos están llevando. Nosotros nos alarmamos con lo que está pasando en Argentina, pero no te vayas a creer que andamos muy lejos aquí, ¿no? Solo que no tenemos el discurso. No hay motosierra. No hay motosierra, no hay payasismo, muy buena forma. Pero desde el punto de vista en el fondo lo que se está haciendo es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de Minuta, Bares y de Opción Democrática, aprovechando que su presidente está aquí también. Yo te iba a decir, siempre. Vamos a preguntarle a él. Sí, no, pero bueno. Me tienen aquí en este paredón. Desde la voz suya, porque José Horacio, gracias a Dios, somos 3 y siempre está aquí con nosotros. Pero aprovechando su experiencia en el paso por el Estado, lo que quiero saber concretamente, ¿usted entiende que en estos últimos 5 años la calidad de vida del dominicano que depende de esos derechos y de esos servicios que el Estado está obligado a proveer ha disminuido, ha empeorado, se ha deteriorado? Digamos que hay una necesidad de reencauzar la manera en la que se ofrecen esos derechos y esos servicios. No, yo no tengo ninguna duda con respecto a eso. No tengo ninguna duda. Y eso es así desde el 9-11 que tú lo mencionabas, que desde el 9-11 hasta la educación, hasta absolutamente todo lo que tiene que ver con instituciones del Estado que habían ido funcionando mejor. O sea, ¿qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con la tanda extendida? Y en muchas ocasiones, ¿qué ha pasado con la tanda extendida? Tú sientes que están trabajando en la dirección de demostrar que eso es infuncional para hacerlo desaparecer. Porque es como un modus operandi. O sea, vamos a desprestigiar esto, vamos a que funcione mal y entonces ahí se justifica y todo el mundo dice, no, eso no sirve para nada. Aparentemente hubo un gran retraso con la gestión del exministro Ángel Hernández en materia educativa. De hecho, hablan también de la situación del programa de alfabetización, del retraso en las escuelas. Digamos que parece que en la gestión del ministro Ángel Hernández hubo un retroceso importante, que los dominicanos, Minú, en todo caso lo que tenemos que apostar es a que ese tipo de estructuras institucionales funcionen a favor de la gente, ¿verdad? Este no es el gobierno de educación o este no es el gobierno de salud. Este es el gobierno de Luis Abinader, este es el gobierno del PRM. Entonces, el fracaso es el fracaso de Abinader. El fracaso es el fracaso del PRM. Y lo terrible es que eso significa el fracaso para la República Dominicana.
Eso es lo que pasa. Y entonces, y no nos hemos metido en temas, ¿verdad?, que sabemos que son bien álgidos, como el tema de la corrupción. Porque aquí se hablaba de la corrupción que parecía que era insuperable, y sin embargo, ahora vemos cómo con creces. O sea, estamos hablando de un déficit de 12,000 millones de pesos en SENASA. Y SENASA llegó a ser, y no es que esté defendiendo a las AFP y a las ARS, yo creo en la salud pública como un derecho y creo que el Estado está obligado a garantizarlo. Pero SENASA llegó a ser en algún momento una de las más prestigiosas aseguradoras de salud de la República Dominicana, prestadoras de ese servicio. Entonces, ¿qué? Y ahí hablo de servicio con mucha conciencia, porque estamos hablando de que eso es una privatización de esa responsabilidad del Estado, de garantizar ese derecho a la salud. O sea, yo creo en no más AFP y en no más ARS, porque al final lo que se ha demostrado en países a donde se ha implementado ese sistema es que el Estado termina teniendo que asumir la responsabilidad como quiera. Eso da para todo un episodio más y tres o cuatro reproducciones. Entonces, o sea, ese es un escándalo de una magnitud equivalente a lo que movilizó a la gente en el 2016 para la Marcha Verde. O con el tema de Odebrecht o de la... Sunland le queda chiquito. ¿De cuánto es el déficit? 12, bueno, lo que están queriendo reasignarle son 12,000 millones. Bueno, eso es ahora, pero hace varios meses le dieron 3,000 millones exactamente. más. Sí, pero el Consejo Nacional de Seguridad Social acaba de pellizcar los fondos del IDOPRIL. Sí, eso es lo que es. Y le acaban de mandar ilegalmente, sin la aprobación del Consejo Directivo del IDOPRIL, para un fin totalmente distinto de los fondos que se reservan para el seguro de riesgos laborales, y de ese pellizco de 12,500 millones le mandaron 6,000 al SENASA solamente. Entonces estamos hablando de que no solamente hay no es solo un tema de mala gestión, también hay un tema de violar la ley sin rubor, sin rubor. Una redistribución de fondos completamente... Sin rubor y con una desfachatez y una falta de sensibilidad frente a la necesidad y al dolor de cada uno de esos dominicanos que están ahí, que tienen esa necesidad y cuyo dolor, cuyo caso ha sido violado, violentado, han sido sujetos de robo. Es duro. Realmente nada más de pensar. El tiempo. Yo tengo preguntas más. Pero hay que superar esa situación. Brevemente, hay que superar esa situación que ella señala de un desorden, por lo visto, generalizado que tenemos en esta sociedad. De cara al 28, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Se va a unir la oposición? ¿Tiene Opción Democrática y Minuta Bárbara Mirabal la intención de en alguna medida generar acuerdos con otros partidos de oposición para alcanzar el poder? Opción Democrática es un partido que desde el primer día lo definimos. Yo lo recuerdo así como ahora que lo dije con estas palabras. No tenemos vocación de soledad. Nunca la hemos tenido. No nos creemos los papaupas de la matica. Nosotros queremos construir un mejor país y vamos a hacer lo que haya que hacer para transitar ese camino, para movernos hacia allá, para prepararnos, para hacerlo una realidad. Pero yo creo que en este momento nuestra labor, nuestro trabajo es fortalecer nuestra posición, crecer en el pueblo dominicano. Crecer, porque nosotros podemos apostar por las alianzas y todo eso, pero tampoco yo digo que conduce a nada sumar muchas debilidades, porque sumar muchas debilidades no te conduce a ninguna parte. Lo que tenemos es que sumar muchas fortalezas. Y nosotros estamos en ese proceso de construir fortalezas. Creo que es lo que nos corresponde. Ahora,
también nos corresponde, y esto es importante, que dejemos de mirar todo solamente en función de las próximas elecciones. Claro. Porque eso no resuelve nada. Estoy de acuerdo. Claro. O sea, nosotros lo que necesitamos aquí es gente que piense en un proyecto de país. En un proyecto de país hacia dónde y qué país es que queremos y cómo vamos a conseguirlo. Pero hay que pensarlo pronto, Minú, porque si en el 28 vuelve y gana el PRM, Sí. vamos a tener un cascarón de país. No vamos a tener ni siquiera dónde acostarnos a soñar. Medio país. Bueno, Porque pero hasta eso se lo van a llevar. aquí estamos todos en la oposición, porque este es un podcast que está... Abierto, No, plural. Aquí han venido Pero- amigos del PRM y lo tratamos muy bien. Pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver porque somos adversarios políticos. Claro. Así es. Somos adversarios políticos, pero la verdad hay que decírsela al pueblo dominicano. Porque además, si no se hace, ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Lo mismo que tú acabas de señalar que estás temiendo. Entonces, hay que decir lo que está ocurriendo, hay que denunciarlo y hay que trabajar cada día para impedir que se vuelvan a salir con la suya. Minú, se nos ha acabado el tiempo. Esta conversación pudiera seguir de largo. Creo que te tendremos que volver a invitar, porque ha sido muy rica, muy provechosa esta conversación. Pero no queremos despedir el podcast sin que antes recomiendes para quienes nos siguen, escuchan y ven un libro, una lectura que recomiendes y también una canción. Agrégale una película. Ah, bueno, si quiere también puede ahí. Bueno, mira, para hacer prospectiva, yo voy a recomendar un libro que he estado recomendando últimamente, que es de Byung-Chul Han, que se llama El espíritu de la esperanza, porque necesitamos mucha esperanza. Necesitamos construir esa esperanza. Una canción, me voy a quedar con Cambia, todo cambia. En este momento creo que necesitamos eso. La canta Mercedes. Silvio, pero la Borda. canta Mercedes, la popularizada por Mercedes. Entonces, voy a esa. Y una película, me puede tomar más de un minuto pensar. Puede ser un clásico, no tiene que ser reciente. No tiene que ser una un película clásico. Que le guste, disfrute. sí. Dice, este libro hay que releerlo, bueno, esta película hay que volver a verla. Me gusta el guión, me gusta la trama. Ay, yo tengo como muchas así, pero ahora en este momento lo que me vino a la mente fue una película muy clásica que es de los años 80 que se llama El año que vivimos en peligro, que es con Mel Gibson y Sigourney Weaver y con música de Vangelis, La ópera salvaje. Es hermosa y habla de un momento tremendo por el que pasó Indonesia en los años 60. Pensé en ella, pero puedo pensar en una película de amor también. Muchísimas gracias, Minú. Ha sido muy edificante, enriquecedor tenerte aquí con nosotros en SOS. Gracias. SOS.